Mirar lo que sucede en Argentina. Menos de 7 días como presidente y ya hay varias medidas, varias críticas, se va a movilizar un gran pedazo de la población argentina, pero hay otro pedazo que seguramente apoyará. Milei está en el gobierno con un porcentaje firme, ha sido una paliza a Massa en la segunda vuelta, tiene apoyo. La pregunta es cómo va a encaminar las medidas y cuánto le durará este apoyo, porque las calles también tienen su voz a corto, mediano plazo. A ver, podemos empezar con Alberto, tal vez, ante las nuevas medidas en Argentina. ¿Qué balance hace? Yo la realidad que me parece a mí se debe hacer énfasis particular es que está generando un aumento de precios increíble, o sea, hay una inflación, se ha dado la devaluación ya oficial, pero en un momento el dólar subió y ha vuelto ahora a caer, o sea, el dólar blue continúa viviendo, pero yo diría que aletargado. Ese es un aspecto. O sea, eso va a llegar el momento en que va a generar un alto en la inflación. En realidad ya están en hiperinflación, aunque no quieren reconocer mucho en Argentina, y eso va a generar en un tiempo más, yo me imagino que entre 6 meses a un año, una estabilidad de precios. Ahora, esto y algo con lo que señalaba Jorge hace un momento, ¿a quién se le pone el peso? Exacto. Y se dice, no, va a ser el aparato estatal. Sin duda, el aparato estatal va a estar reducido, pero ¿quiénes trabajan en el aparato estatal? No son pues los grandes millonarios, no es la oligarquía argentina que trabaja ahí. Y luego hay otros sectores que si bien van a aumentar algunos bonos que se les da a las familias, a los niños, qué sé yo, de alimentación y de transporte, pero no creo que va a ser suficiente porque la inflación va a ser mucho más alta de cualquier bono que esté con la voluntad de dar Milei. Entonces, ahí tú tienes un panorama que socialmente yo diría que es explosivo y va a depender ahora de la voluntad de usar la fuerza de manera tal que frene eso. Y ahí vamos a definir un gobierno que puede volverse totalmente autoritario y, bueno, ser prácticamente una dictadura. O sea, puede ser terrible lo que puede ocurrir en ese sentido en la Argentina, socialmente y políticamente hablando. ¿Se puede hablar de dictadura cuando se ha ganado con un porcentaje tan claro? Uy, pero ahí vas a ver tú que es lo mismo que cuando se tomó la medida de la gasolina y de los hidrocarburos aquí hace, qué sé yo, debe ser 11, 12 años. En ese momento, al día siguiente fue terrible. Aquí, claro, la gente reacciona más rápido. Pero veamos lo que va a ocurrir el 20, puede ser definitivo para saber hasta dónde estos movimientos avanzan o retroceden. Si hacemos un paralelo con Bolivia, rápidamente, cuando se dio el 21.060, se descabezó el movimiento sindical y la gente no salió a las calles, salió al mercado, si quieres, ¿no es cierto? ¿Ocurrirá algo parecido en Argentina con ese voto que tuvo Milei o se va a retroceder viendo una realidad que a mí me parece va a ser muy, muy dura? Sobre todo para los de abajo. Yo no sé cómo se va a pedir a ese sector que aguante 6 meses si a estas alturas ya ve su sueldo, un mini sueldo como de Alacitas, frente a precios que no hacen sino subir y estos bonos que se van cortando. Hay recortes desde varios lados. Yo no sé dónde está escogiendo el actual poder en Argentina recortar, ¿no? Y ahí sí, para dar susto, aquí sí que hay ajuste y recorte, pero de una manera más drástica. ¿Tengo esa idea, Verónica? Sí. A ver, yo creo que en las medidas que se han anunciado, que todavía no todas se van a dar de hecho, porque algunas van a requerir de alguna consulta en el Congreso y demás. Por ejemplo, el tema de pensiones es algo que se tiene que decidir y definir en el Congreso, pero definitivamente los cálculos que estaba viendo ayer que se estaban haciendo es que casi se ha estimado que es más o menos 5% del PIB el déficit que se quiere, digamos, recuperar. Y ese es el tamaño que tienes que compensar, ya sea con nuevos ingresos o con reducción del gasto. Ahora, la sorpresa del día de ayer ha sido que el shock más fuerte es inflacionario. Entonces, ha habido, digamos, mucho menos recorte explícito de lo que va a ser el shock de la inflación. Y ahí tienes varios sectores, o sea, se va a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables y a las clases medias, que van a ver
el impacto inflacionario y la pérdida adquisitiva de sus salarios. Solamente por la variación del tipo de cambio pierde el salario mínimo la mitad de su valor, es decir, si estaba en cerca de $400, hoy día está en $190. Van a perder porque los subsidios el recorte de subsidios anunciados a la electricidad y a al transporte, no se sabe del tamaño que van a hacer, pero se sabe que van a implicar un recorte muy fuerte. Todavía se está generando además mucha incertidumbre porque no se sabe cómo se va a hacer ese ajuste. Y tercero, hay toda una serie de supuestos de que con todos estos recortes, por ejemplo, se va a dejar de transferir mucho recurso a los gobiernos subnacionales. Eso va generar una contracción de la inversión pública, una contracción de la demanda, y no queda claro cómo se va a ir ajustando la economía y cómo la economía de las personas se va a recuperar. Pero además, con estas medidas de supuesta mitigación del impacto con un programa que es un programa de transferencia de ingreso a los hogares que se aumentaría en 50%, no vas a lograr, lo que decía Alberto, compensar el efecto inflacionario. Entonces va a haber realmente un impacto muy fuerte en el corto plazo en la economía de la gente, y los datos te demuestran que la gente está esperando mañana una cierta recuperación. ¿Cuánto te aguantará esa estabilidad de espera? ¿3 meses? Un tercio de los argentinos en una encuesta esta mañana veía que están esperando que en 3 meses se recupere la situación. Entonces es una situación que yo creo que que puede ser crítica en términos de la descomposición social que ocasione, porque además no estás tocando la posibilidad de generar ingresos o impuestos a las grandes riquezas, por ejemplo, que sabemos que en los últimos años han seguido generando recursos, que no estás viendo formas de atraer los capitales de los argentinos que están en offshores. Es decir, tienes una serie de medidas que no las estás tocando, y estás tocando solamente el bolsillo de la clase empobrecida y la clase media. Yo diría que la clase media es lo que más temor debería darles ahora, porque es la que no tiene tampoco acceso a estos programas o a estos bonos de manera universal. Son 2.5 millones de personas que se benefician de esta transferencia, por ejemplo, y estás hablando de una población de 45 millones. Son los sectores de abajo y las clases medias, y no se está hablando de medidas contra, dicho en español, los ricos, liberando exportaciones. Es decir, hay un sesgo también, otra vez vuelvo, Horst, a quiénes se recorta, cómo se hace para equilibrar, como en una familia, ¿no?, que está en una crisis. Ese es el problema principal en la Argentina. A diferencia de lo que fue el 21060 en el año 85, que contó con una legitimidad muy grande en el voto popular de las elecciones de la época, que le dio un mandato claro al gobierno de Paz Estenssoro para que se tomen las medidas necesarias para estabilizar la economía y recuperar la autoridad del Estado sobre el funcionamiento de ciertas variables y del poder ejecutivo dentro del Estado. En la Argentina hoy no hay ese mandato. No nos olvidemos que ha ganado Milei en segunda vuelta y que tiene un Congreso. ¿Cómo ganó, Horst? ¿Cómo ganó? Pero el presidente no es todo. Hay un poder en el Congreso y en las gobernaciones y en los municipios que no están reflejando esa mayoría tan abrumadora que parece haber alcanzado Milei. No tiene aparato, no trae experiencia a un elenco de personas capaces de sentarse en los escritorios administrativos. Hay un elenco macrista que ya está ahí desde Macri, siguiendo por Bullrich. Hay una estructura que ha ido y se ha montado en el triunfo. Ese es un acuerdo político, no es un acuerdo técnico. Y ese es el problema. La oferta que hizo Milei en la campaña no se está cumpliendo. Se ha encontrado con una serie de obstáculos legales, políticos y sociales, y de la alianza de la cual forma parte, que hace que lentamente se vayan postergando muchas de las medidas urgentes que él había previsto. Banco Central, desdolarización o dolarización, etc. Las medidas para cortar una crisis inflacionaria tienen que ser de cirugía rápida y después sostener la situación con una serie de compensaciones para evitar daños sociales a los más débiles.
Pasa el tiempo, la resistencia se hace mayor y ya no puedes tomar las medidas que tú preveías porque ya la situación social, el equilibrio político de fuerzas ha cambiado. Entonces yo veo una situación muy peligrosa en la Argentina porque no se está pudiendo hacer un programa coherente de acuerdo a un planteamiento que había sido más ideológico que técnico, práctico, a partir del aparato administrativo del Estado, y se van a atrincherar los piqueteros, los peronistas, no necesariamente para ponerse a esperar a que funcionen las medidas, sino de inmediato. Por eso viene el peligro del autoritarismo, que están queriendo pasar una ley para prohibir los bloqueos en las calles. Y eso levanta la sensación de que están prohibiendo las protestas, y las protestas son un derecho humano. Y de hecho se está haciendo cargo la ministra Bullrich, ¿verdad? Bueno, entonces, que parece que tiene gran experiencia en esto. Sí, es verdad, y se está anunciando ya movilizaciones en estos próximos días. No sé si van a dar el tiempo o no. No, el 20 es algo que va a ser en todo el país, lo cual es realmente de temor, porque no es algo aislado, no solamente es Buenos Aires, es todo el país, de norte a sur. O sea, va a ser una movilización fuerte y se espera poderosa, que puede hacer temblar el gobierno, ¿no? Y ahí viene la reacción que puede tener. Van a tener, obviamente, un efecto también en el transcurrir económico, ¿no? Ninguna movilización va a ayudar. Y sí, parece que hay una Argentina polarizada que va a continuar así, ¿no? Me da esta sensación, pese a la clara victoria de Milei. Hay un tema que quisiera yo también añadir a esta discusión, y es que este supuesto sobregasto del Estado, que en realidad sí existía, pero en realidad no logramos dimensionar cuánto significaba realmente de la administración pública ese gasto. Hay el dato de que es 0.0014 del PIB, esta reducción que significa de la reducción de no sé cuántos ministerios a muchos menos, subsecretarías y demás. Lo que me preocupa de ese tipo de ajuste, que no es quirúrgico, como tú decías, que no es de detalle, es qué implica esto en términos del desmantelamiento del Estado, en términos de que ya no tienes la institucionalidad para que alguien atienda a víctimas de violencia, para que los sistemas de educación funcionen. No nos olvidemos que venimos de una pandemia en el cual ya solamente la crisis de la educación, que implicó el cierre de escuelas, el dejar de hacer esto, ha desinstitucionalizado completamente el funcionamiento de ciertos servicios. Entonces, ¿qué le espera a una sociedad en la que le estás dejando sin ese funcionamiento, digamos, mínimo de un aparato estatal que quizás no era tan eficiente y que tenías que eficientarlo, pero ¿en qué queda? ¿Sobre qué se sostiene? Y ese es un riesgo muy grande que creo que tenemos que ver todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque se está hablando mucho, y parte de la narrativa de Milei viene con esta narrativa de estados mínimos, de sustituir si quieres, fracaso de los gobiernos progresistas en haber dado cambios sostenidos a la población, se está traduciendo en decir ahora cero Estado. Pero en realidad estamos frente a una situación en que la respuesta no puede ser ni el ajuste neoliberal que tuvimos, ni el de un Estado que lo resuelva absolutamente todo solo y que tenga todas las respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos un mensaje súper fuerte en términos de ver hacia dónde podría ir una eficientización del Estado, un llamado a que el Estado tiene que seguir estando presente. Hay un riesgo que no se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo, en Bolivia, en la región, y es un llamado a ver qué tipo de reformas estatales tenemos que pensar en un futuro próximo.